que una tradición es la transmisión de esas costumbres, comportamientos, recuerdos, símbolos, creencias, leyendas, religión, etcétera, que son características de una comunidad y que se transmiten también de generación en generación. Ajá, y en esa transmisión de generación en generación crean identidad, distinguen a esa comunidad y pasan a formar parte de su cultura, ¿no? Entonces, la tradición es eso que se transmite y que perdura desde tiempos remotos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México tenemos tradiciones desde antes de todavía de la conquista, ¿no? Y al día de hoy, pues están vigentes. No sé si, Carolina, ¿me puedes decir una tradición que consideres que está vigente y que es muy vieja, no necesariamente desde la conquista, pero que tenga mucho tiempo vigente en nuestro país? Puede ser los voladores de Papantla, creo. Por supuesto, los voladores de Papantla es una danza, de hecho es así también, es prehispánica. Y bueno, ha pasado de generación en generación, es un buen ejemplo, porque esto es una costumbre, un baile, una danza, perdón, más bien, sería más preciso, eh, una forma de llevarlo a cabo, unas fechas especiales para conmemorar ciertas cosas también, aunque también lo hacen ahora como una cuestión de, no quisiera decir entretenimiento, porque con mucho respeto a toda la riqueza cultural que conlleva, pero sí como una demostración artística a las personas, ¿no? Y bueno, si ustedes ven a los voladores, ellos, incluso ya hay voladores niños que ya están realizando la danza. ¿Y por qué? Porque pues sus papás se los transmiten y a su vez a sus papás se los transmitieron a sus papás y así sucesivamente, ¿no? Esto va de generación en generación y efectivamente esa danza es toda una tradición, los voladores de papás, ¿no? Bueno, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo que es el que yo traigo es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una fusión entre la creencia indígena prehispánica de que los muertos venían a visitarlos y se fusiona o se empata con las fechas del calendario de la religión católica, dada la conquista de México, ¿no? Entonces, en esa fusión conserva el toque prehispánico y se conjuga con algunos elementos católicos como la fecha, ¿no? 1 y 2 de noviembre para los menores y adultos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las fiestas más tradicionales en México, se celebra yo creo que en todas las partes de nuestro país. Obviamente está más arraigada en unas que en otras personas. Y así es como las tradiciones de pronto se van perdiendo, ¿no? Ya no digamos el 100% de la población lo lleva a cabo, quizá los más jóvenes ni siquiera creen o dicen, ay, ¿porque en qué consiste esa tradición, no? Según esta tradición, los difuntos visitan a sus familiares aquí en nuestro mundo. Para ello se supone que se realiza un camino con pétalos de flores que, eh, flores en pasuchi, ¿no? Que le llaman la flor de muerto, ¿no? Por lo mismo. Y bueno, esta celebración o tradición implica poner un altar, ¿no? Que le llaman ofrenda. Dentro de ese altar también ponen algunas cuestiones características de la época, ¿no? Como incienso, las calaveras, etcétera, pan de muerto. Y también se tiene la costumbre de poner comida y bebida que le gustaba al difunto a quien se le está poniendo esa ofrenda, ¿no? Entonces la creencia es que vienen los muertos en esos días, vienen a vernos y consumen incluso
lo que está en la ofrenda, en el altar. Habrá quien diga, no, eso no es cierto, eso no es posible, no como crees, es imposible que venga. Bueno, habrá quien diga y lo tome muy en serio y se ofenda o se moleste si tú le dices que no es físicamente posible que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, el punto es una tradición, es respetable cada punto de vista que ustedes pudieran llegar a tener al respecto, en favor o en contra de, pero lo cierto es que esta creencia viene desde la época prehispánica, antes de la conquista, y perdura hasta nuestros días, ¿no? Más de 500 años después. Entonces, pues eso es una tradición, ¿no? Algo que se va transmitiendo de generación en generación. Y a nosotros, ¿quién nos enseñó esto? Pues nuestros papás y a nuestros papás, sus papás, y así sucesivamente muchas generaciones atrás, ¿no? Esto es tradición. Ahora, también comentar respecto a la importancia de la literatura para las personas indígenas. ¿Por qué creen que es importante la literatura para las personas indígenas? Hablando de todo el contexto que hemos comentado en las sesiones, que implica para los pueblos indígenas, ¿por qué creen ustedes, consideran que es importante? ¿Algún voluntario o lo escojo? A ver, María Guadalupe, dinos por qué crees que es importante la literatura para las personas indígenas. ¿Cómo? ¿Por qué crees que es importante la literatura para las personas indígenas? Porque tienen como un significado para ellos Tienen un de significado la para... cultura. Sí, bueno, de entrada es una cuestión cultural, ¿no? La literatura forma parte de todas las culturas, no solamente de ellos, pero para ellos en sí implica un poco, tiene más, un poco más de peso porque a través de ella ellos pretenden dar a conocer su cultura, como dice su compañera, también pretenden hacer ciertos reclamos dentro de su lucha social por las situaciones que están viviendo y que les toca vivir como indígenas, pues bien sabemos que es un sector discriminado, sabemos que es un sector no valorado, en cierta forma relegado, que a muchas personas y gobiernos les avergüenza nuestro origen indígena, que los gobiernos no están pendientes de ellos y que cada vez sus grupos cada vez se hacen más pequeños por lo mismo, porque los hijos, los nietos van en busca de oportunidades, se meten a la escuela, buscan un trabajo, salen de ese grupo y cada vez se van haciendo menos, ¿no? Entonces, ante todas estas dificultades que nuestros pueblos indígenas hoy en día enfrentan, pretenden transmitirlo a través de la literatura como una lucha social constante, ¿no? Contra el sistema, contra la sociedad, contra todas las dificultades que ellos tienen encima. Entonces tengo aquí una poesía escrita por Javier Castellanos Martínez. Javier Castellanos fue el ganador del Premio a la Literatura Indígena de América en el 2017, si la memoria no me falla. Y él entonces ha escrito mucho material en zapoteca y también pues lo traduce al español. Sería difícil que tuviera más difusión si no entendemos lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, bueno, se llama Ajunta y se los voy a leer. Dice, hoy que estamos todos, hagamos como si las palabras fueran granos, granos de frijol o granos de maíz. Y así como acostumbramos, por un lado los granos buenos, por otro lado los granos viejos. Esos granos buenos, esas palabras buenas, son las que ayudarán a nuestras vidas. Aquí nos hemos juntado para escoger el camino de nuestro pueblo. Hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros. Pongámoslos en un solo lugar para que se mezclen y confundan. Y cuando se recojan,
unas se habrán perdido, otras se habrán fortalecido, y esas por fin marcarán el camino de nuestros pueblos. ¿Quién me quiere decir qué puede interpretar de esta poesía? ¿Qué les puede transmitir o qué piensan que quiere dar a conocer o a entender el autor Javier Castellanos a través de esta poesía? ¿Voluntario o yo escojo? No sé, yo entiendo que es como que toda la gente se une, tanto personas mayores como personas jóvenes de los pueblos indígenas, para que puedan construir un futuro en el cual pues ellos progresen, porque si lo vemos así, pues prácticamente pues los hacen de menos. Entonces pues sería como juntar experiencia con juventud para que se logre algo más. Gracias, Carolina. Qué padre reflexión hiciste. Fíjate que dentro de los contextos que yo había analizado en el texto, no había encontrado el que tú propones y me parece sumamente interesante, ¿no? Dice los granos buenos y los granos viejos, pero estamos acostumbrados a separarlos, ¿no? Por un lado los buenos, por otro lado los viejos. Y yo le encontré una connotación del lenguaje, dice, esas palabras buenas son las que ayudarán a nuestras vidas, ¿no? Y al final termina diciendo, hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros, vamos a dejar que se mezclen, que se confundan, y al final de esto, pues algunas se van a perder, pero otras se habrán fortalecido y eso marcará al final el camino de nuestros pueblos. Yo le encontré un contexto del lenguaje, de lo que se va perdiendo del lenguaje, pero que ese mismo lenguaje va a enriquecer a los pueblos. Lo que tú interpretaste me parece también sumamente interesante también, el decir, estamos acostumbrados a separarnos, pero al final, cuando nos mezclamos, algo bueno sale de esto, ¿no? Entonces, algunos habrán perdido, puede referirse a las personas grandes que se nos van, y los jóvenes tendrán que salir fortalecidos y entonces ellos por fin van a marcar el camino de nuestros pueblos. Muy interesante, compañera, el análisis que hiciste. Y bueno, puede significar todo, pero al final es no quisiera decir reclamo, pero puede sonar así, ¿no? Como no hagas distinciones, no separes, no relegues, no discrimines, ¿no? Al final todos somos humanos y estamos aquí. Entonces, bueno, algo como esto puede ser, ¿no? Y contextos así por el estilo, los indígenas tratan de hacer ese reclamo, de alzar la voz de una forma, por supuesto, pacífica y artística, en cuanto a todo lo que ellos están viviendo, y hay poesías, poemas que nos hablan de la desigualdad social, hay poemas que nos hablan de la escasez de recursos, de la falta de trabajo, eh, del rechazo social, de la vergüenza que muchos sienten hacia ellos, en fin. Todo esto en palabras obviamente expresadas de forma artística y bueno, estos textos, y ya lo verán en habilidades de lectoescritura, o ya lo veremos más bien, que no son textos literales, sino con un mensaje implícito que puede ser muy amplio el mensaje, ¿no? Como ahorita estábamos analizando dos puntos de vista sobre la lectura, el de su compañera y el que un servidor encontró, son diferentes, pero los dos los podemos encuadrar en, y pues no sabemos exactamente lo que el autor quiso decir, pero nos lleva a reflexionar, ¿no? De eso se trata, chicos. Ahora bien, bueno, antes de concluir, sí quisiera yo tocar un tema importante respecto a lo mismo, ¿no? El trabajo de nuestros escritores, zapotecas, huicholes, mayas, eh, son literatura que busca reivindicar la tradición literaria,
pero también pretenden ajustarla a las corrientes contemporáneas, ¿no? A la época actual, es decir, pero es difícil para ellos porque los autores contemporáneos consideran esto obsoleto, como ya fuera de moda, ¿no? Ya fuera del contexto actual. Y hay una razón, ¿no? Es lo que ellos conocen, lo que han aprendido de generación en generación, lo que tienen en su comunidad, ¿no? Entonces esto ha causado, perdón, que se les dificulte a nuestros autores indígenas poder llegar más lejos con sus textos, ¿no? Entonces, recordarles que la literatura les permite, además de dar a conocer su lengua, perdón, y su cultura, también les permite que prevalezca esta lengua, ¿no? Porque hay textos en diferentes lenguas. Obviamente aquí ya los pegué con la traducción al español porque sería difícil interpretarlo si no. Pero concluir este tema, que es nuestro segundo tema de la unidad 1, con esta frase, ¿no? Para la reflexión: cada lengua es un museo vivo, un monumento a cada cultura. Creo que hay mucha razón en ello porque por toda la riqueza cultural que implica una lengua, ¿no? Entonces a eso se refiere, que es un museo vivo, un monumento a cada cultura. Y bueno, hasta aquí, si no hay alguna duda, chicos, o algún comentario o algo más que agregar. No, profe. No, profe. Bien, chicos. Con esto entonces concluimos nuestro tema 2 de la unidad 1. Agradeciendo como siempre su atención.